Todos sabemos la resonancia que tuvo a nivel internacional la película de Amores Perros de Alejandro González Iñárritu. Y sin embargo, lo que pocas personas te dicen es el trabajo enorme que le costó a este director. Hola, ¿qué tal? Yo soy Juan Carlos Galindo y hoy voy a tocar el tema de cómo realmente conseguir trabajo dentro de la industria cinematográfica. Y para eso primero te voy a hablar de 3 mitos que todos conocemos. El primero de ellos es aquel que dice que si tú no conoces a alguien dentro de la industria cinematográfica, entonces esto no es para ti porque nunca vas a poder trabajar. Primero que nada debes entender que los crews de producción sí son como unas pequeñas familias. Con cada crew con el que trabajas haces una hermandad porque estás un tiempo determinado con un fin común. Por ejemplo, puede ser filmar una película, un comercial, lo que sea. Pero eso no tiene nada que ver con el hecho de que sean tus amigos los que te abren las puertas de la industria. Incluso los familiares de grandes cineastas se tienen que hacer de un nombre. No importa quién sea tu papá o tu primo. Tienes que demostrar con tu trabajo lo que vales y eso es lo que te va a abrir las puertas para que alguien más te llame. Esta industria funciona de llamados. De hecho, tú muchas veces habrás escuchado el concepto de llamado y es porque literalmente nos llaman para trabajar. Alguien te llama y te dice, oye, te invito a este proyecto. Es importante entender esto. El hecho de que te llamen tiene que ver con tus trabajos y no con quién conoces, porque en un set a nadie le interesa a quién conoces, le interesa cómo haces tu trabajo. Eso es lo más importante. El segundo mito que he escuchado mucho es aquel que dice que si estudias para cineasta te vas a morir de hambre porque no hay trabajo de eso. Y no es verdad. La realidad es que hoy día la industria está creciendo cada vez más y un director de cine o un especialista en cinematografía puede conseguir trabajo dentro de la industria de la publicidad, de los videojuegos, de la televisión, del cine, en fin, hay muchísimas vertientes. Incluso se están abriendo puestos muy interesantes dentro de la creación de contenido porque se ha profesionalizado cada vez más la industria audiovisual. Sí, es un hecho que no todo es dentro de la industria del cine que digamos es narrativo, pero incluso el número de películas que se han hecho por año en México ha crecido y en el mundo en general. Hay todavía un tema con respecto a la distribución, pero eso lo tocaré en otros videos. Es una industria complicada. Pero es importante que sepas que sí hay trabajo, porque la realidad es que la industria audiovisual se está volviendo parte fundamental de la comunicación en el mundo. El mito número 3 es el que dice que si tú haces un cortometraje que gane todos los festivales del mundo, entonces los productores llegarán contigo y te darán los millones para que produzcas tu siguiente película. Y hay algo erróneo en eso. Sí, los festivales te abren muchas puertas y te dan la opción de mostrar tu trabajo al mundo. Sin embargo, los cortometrajes en particular tienen distribuciones muy reducidas. Debemos entender que las películas que hacemos deben tener un público que quiera verlas. Entonces, el público de los cortometrajes se limita a ciertas esferas. Y sí, hay grandes festivales que te pueden abrir ciertas puertas, pero que tú ganes o no un festival no te va a garantizar que eso te dé ya una carrera. Realmente una carrera como cineasta se hace al paso de los años. La realidad es que todos los directores, por más famosos que sean, les cuesta mucho trabajo levantar sus proyectos. Y te voy a dar un claro ejemplo. Todos sabemos la resonancia que tuvo a nivel internacional la película de Amores Perros de Alejandro González Iñárritu. Y sin embargo, lo que pocas personas te dicen es el trabajo enorme que le costó levantar su siguiente película. Para poder desarrollar 21 gramos, Alejandro González Iñárritu pagó la primera etapa de preproducción de la película para poder tener la libertad creativa de contar la historia que él quería, pero sobre todo para encontrar otros inversionistas que le permitieran filmar en Estados Unidos. Pocas personas saben que filmar en Estados Unidos es más caro, no solo porque se hace en dólares, sino porque los sindicatos están organizados de una manera distinta a México. Es mucho más caro filmar lo que sea en Estados Unidos que en México por un tema de estructura. Cuando él decidió hacer la película en Estados Unidos, tuvo que conseguir cantidades más grandes de dinero y tuvo que desarrollar la película en una industria que no conocía. Y esto le costó muchísimo trabajo. Todas las películas tienen un esfuerzo enorme de financiamiento. No importa que sea en Hollywood, en Hong Kong o en México. Hacer una película es involucrar a muchas personas que confían en tu trabajo para poder obtener el dinero que te va a permitir filmarla.
pero esto no necesariamente tiene que ver con la cantidad de premios que tienes, tiene que ver con la credibilidad de tu discurso cinematográfico. Un ejemplo distinto es lo que pasó con Michel Franco y la película Después de Lucía. Como todos sabemos, ganó el Festival de Cannes y ahí conoció a Tim Roth porque él era miembro del jurado. Ahí generan una amistad y Tim Roth le pregunta a Michel cuál es su siguiente proyecto y él le contesta que es la historia de una enfermera que cuida a un paciente terminal. Tim Roth le propone que si cambia el personaje de femenino a masculino, él podría ser el protagonista. Obviamente Michel Franco tomó esta opción y generó la película The Chronic. Este ejemplo te lo doy para que entiendas que los festivales sí te ayudan a generar un networking que puede apoyarte para tu siguiente película, pero no necesariamente es lo que te da la posición para hacer la película. Una cosa es que te abra ciertas puertas para tú poder conocer a través de tu trabajo a otros cineastas, actores o productores, y otra cosa es que en sí el premio sea lo que te da el reconocimiento. Es decir, hay muchos cineastas que pueden tener muchísimos premios, pero eso no hace que sea fácil financiar sus películas o crear los proyectos. Lo que hace más fácil es que las personas confíen en ti como director. Pero entonces, ¿qué es lo que sí me va a conseguir un trabajo dentro de la industria cinematográfica? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Hay algo que se conoce como ethos. Y el ethos es, haz de cuenta, como tu reputación. Bueno, la reputación de tu trabajo. No importa que tú trabajes como asistente de producción o seas el chico de los cafés, tienes que generar una reputación, pero una reputación de tu trabajo, y eso se fundamenta en cada cosa que haces. Hay una frase maravillosa que dice, como haces una cosa, haces todas las cosas. La realidad es que la única forma que tienes para que el mundo conozca tu talento es hacer cosas, y tienes que hacer cosas pequeñas, medianas, grandes, que te permitan que otras personas conozcan tu trabajo. La primera vez que a mí alguien me llamó para trabajar como director o director de fotografía o director de animación en un proyecto fue porque conocían mis trabajos anteriores. Pero curiosamente muchos de esos trabajos anteriores no tenían que ver con ese proyecto en particular, sino que conocían la forma en la que yo trabajaba. Y eso los hizo creer en mí, creer en mi persona para darme la responsabilidad de ese puesto en particular. Funciona así. Y mira, a lo largo de mi carrera la verdad es que he hecho muchísimos proyectos, unos pequeños, unos grandes, pero hay algo que siempre tengo en la cabeza y es, siempre debo dar el 200% en este trabajo. En el que estoy haciendo justo ahora. No importa si es pequeño, chiquito, mediano o grande. En el que estoy haciendo ahora debo dar el 200% porque es la forma en la que a mí me gusta hablar, digamos que de mí. Tu trabajo te va a abrir las puertas, nada más. Ni las palancas, ni los primos, nadie. Tu trabajo. Finalmente debes entender una cosa si realmente quieres dedicarte a esta industria del cine. Hay una frase hermosísima de Guillermo del Toro que dice que el estado natural de las películas es no existir. Y el trabajo del director es hacer que ese estado se modifique para que sí existan. Y en verdad no sabes qué razón tiene. Las películas son estos objetos inamovibles que realmente requieren de muchísimo esfuerzo y dedicación para que puedan existir. Y la industria del cine funciona así. Lo que te digo es para que te inspires y salgas y busques tu propio camino. Debes que iniciarlo con las herramientas que tienes a tu alcance. Kurosawa decía que si no tienes dinero para filmar, agarra un lápiz, agarra una hoja y ponte a escribir, porque eso es la esencia del cine. Hacemos cine para contar historias. Si tienes alguna duda o quieres que hable de algún tema en particular, ponlo aquí en los comentarios. Suscríbete al canal, te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente video.